Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Daris Javier, doctor en Economía y profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Daris, ¿cómo está? Saludos, Dania, de nuevo. Siempre será un placer compartir contigo esta conversación, porque tú y yo lo que hacemos es conversar. Así es. ¿Verdad? Y llegamos a reflexiones importantísimas. Sí. De manera que, gracias por invitarme. Sí, y te habíamos estado preparando para lo que pasó ahora, lo que la gente está denominando ya el paquetazo fiscal. O el bombazo. O el bombazo fiscal, que a todos nos tiene un poquito preocupados. ¿Cuál es tu impresión sobre lo que ha presentado el gobierno a la población dominicana con esta reforma fiscal? Que algunos dicen que es más tributaria que fiscal. Sí, yo soy de los que sostengo que es tributaria. Es tributaria. ¿Por qué es tributaria? Porque es una reforma que tiene como objetivo fundamental recaudar una suma impresionante de dinero, y el gobierno ha dicho que eso es para ello imprescindible, pero no tan solo porque digan esas cosas, sino también porque el gobierno ha descansado esta reforma en unas inmensas cantidades de impuestos prácticamente que afectan a la clase media y hunden más a los que menos tienen. Esa es la parte más terrible de esta propuesta. Pero además estamos frente a lo que es la acentuación de una reforma basada en impuestos indirectos, que son los impuestos que pagan todo el mundo y que afectan más frontal a la clase media y a la clase media baja. Entonces es una reforma agresiva. Al ser agresiva, entonces deteriora el bienestar de la gente. Entonces, ciertamente es una reforma tributaria porque no toca la parte del gasto, lo toca de manera tangencial, incluso de cosas que el gobierno había dicho que estaban resueltos, como el tema de la policía, el tema de la frontera. El otro tema es el tema de los ayuntamientos, y no se toca entonces la ley de los ayuntamientos del 10%. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo es que se construye esta narrativa de una necesidad que no se la estaban requiriendo? Entonces las necesidades de la población que le estaban requiriendo, ellos no la tocan. ¿Y qué impacto va a tener sobre la población dominicana todas estas reformas y todos estos nuevos impuestos que van a hacer que cada uno de nosotros tenga menos dinero en el bolsillo? Bueno, Dania, comenzando que hasta los muertos tienen que pagar impuestos. ¿Cómo tienen que pagar? Sí, porque los servicios funerales bueno, sí. Van a cargar. Entonces, ya te imaginas por dónde anda la cosa. Y el otro impacto importante, por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que te camuflejan esta parte diciéndote que van a cambiar un término, ITEVIS por IVA. Ajá. En ese cambio, entonces todo el mundo va a pagar impuestos. Y todo el que no pagaba impuestos porque tenía tratamiento especial, entonces pasa directamente a pagar los 18. O sea, le dieron vuelta. Así. Y como la gente no se detiene, y al ser un tema tan delicado como el tema tributario, entonces la gente no se daba cuenta, no puede descodificarlo, y entonces es en el fondo pasar de cero tasa impositiva a 18 tasa impositiva. O sea, 0 ITEVIS a pagar 18 IVA. Entonces eso ellos no lo explican. El otro elemento importante que tocan, que puede afectar a la banca, es el impuesto a los ahorros. O sea, un asunto absurdo. Las inversiones financieras son el resultado de un ahorro
que tú hiciste, que hicimos todo con nuestros esfuerzos, lo llevamos a las entidades para hacerlo rendir un poco, y entonces cuando te hace rendir, el gobierno dice no, eso hay que ponerle impuesto, o sea, una doble tributación. Lo otro, la población tenía un escape, o tiene hasta ahora, tiene un escape con las compras por internet hasta los $200. Ah, no, pero el gobierno dice, vamos a quitarle eso. ¿Qué compra la gente por internet? Son detallitos que incluso en la mayoría de los casos no se encuentran aquí. Un repuesto de vehículo, un celular, un forro de un celular, unos tenis, ¿verdad? Compra un libro y ya, bueno, hasta los libros de secundaria, los libros del nivel secundario y los libros a nivel universitario que no pagaban impuestos, entonces entran a pagar impuestos. Todos esos impactos, desde el punto de vista de la clase media, es fatal. Agrégale a eso a los alimentos que entran, como las frutas no procesadas, la carne de cerdo, la carne de res, es decir, productos que son básicos en la canasta de alimenticia. El gobierno lo está obligando con esta propuesta a pagar impuestos. Y por el lado de las empresas, ya tú has visto, y todos hemos visto a los diferentes sectores empresariales que le da de manera frontal zona franca, generadores eléctricos, está la parte de la cinematografía, esos camarógrafos, sí, esos talentos que se desarrollan en esta área. Entonces, la industria del cine está colapsada en este momento desde que se anunció. Exactamente, entonces están también el caso de los incentivos a la vivienda de bajo costo, que tú sabes que entra con el proyecto de desarrollo de la ley de mercado hipotecario, la ley 189-11. Es decir, hay una serie de incentivos que ellos lo tumban totalmente. Algo, si tú entiendes que, digamos, un sector ya llegó a un desarrollo pleno, entonces tú dices, bueno, se puede gradualmente ir desmontando, pero tumbarlo todo. De golpe y porrazo. Lo otro es que la economía dominicana es una economía que se sustenta en sectores hipersensibles, y esos sectores requieren estímulos, incentivos. Entonces tú tienes que dejar que eso se desarrolle, y esta economía que depende de esos sectores, tú le quitas todos esos incentivos y lo va a tumbar. Al final del día no va a terminar logrando el objetivo que quiere, porque si tú derrumbas los sectores que van a contribuir, que son contribuyentes, tú lo deterioras, entonces tú no vas a tener las recaudaciones que tú estás esperando. Esos son elementos así de entrada que uno lo puede ver en esta propuesta, porque es abrumadora. Te cuento que yo desde que comencé a leerlo, me resultó fuerte y tuve que pararlo, porque yo dije, pero esta es una reforma pensada con los pies. Esto no fue gente que estuvieron pensando. Pensada con los pies, ¿tú crees? Pensada con los pies, porque hay propuestas que se contradicen entre ellas mismas. Si tú, ¿Cómo cuáles se contradicen? Si tú, por ejemplo, tumba el incentivo a una parte del sector turismo, y el sector turismo tú lo estás vendiendo como un logro, entonces es una contradicción. Si tú grabas las inversiones en el sector financiero, tú estás estimulando que la gente salga a comprar dólares para invertirlo en otro punto del mundo, y entonces se va a producir una contradicción con la política del Banco Central de mantener una estabilidad. Entonces ese elemento hace dos cosas: primero, salida de capitales del país, y segundo, puede agotar las reservas internacionales del Banco Central, en el entendido de que cuando el Banco Central vea que hay un movimiento fuerte en el alza del dólar, sencillamente va a sacar las reservas y se le van a agotar.
Entonces, todos esos elementos en conjunto te ponen en una situación de riesgo e incertidumbre a la economía dominicana. Pero peor aún, el Banco Central tiene una lucha feroz para controlar la inflación, para estabilizar los precios, que es la función principal del Banco Central. Entonces, si tú le abrumas con todas esas reformas, tú le estás rompiendo esas aspiraciones, esos objetivos de meta de inflación del Banco Central, porque sencillamente al haber, porque esto va a generar inflación, entonces tú le vas a quitar al Banco Central la capacidad de promover la estabilidad de precio. Entonces, todas esas son contradicciones que están ahí. Y yo estoy seguro que eso lo hicieron entre 3 o 4 que se encerraron y no consultaron a nadie, porque la racionalidad no llega en esta propuesta. Sí, porque todo el mundo ha sentido que son demasiadas cosas al mismo tiempo. Sí, como dicen popularmente, lo mucho hasta Dios lo ve. Hasta Dios lo ve. ¿Entiendes? Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con Daris Javier, no se vayan. Conversamos en el día de hoy con el doctor en economía Daris Javier. Yo quisiera que analizáramos ahora más ampliamente el tema sobre el ITEVIS, que ahora también cambiaría de nombre para ser IVA. ¿Y qué significa esto, Daris? Y además, este aumento a un 20%, ¿cómo nos va a agobiar a todos nosotros? Mira, el IVA quiere decir impuesto al valor agregado. Al valor agregado. ¿Verdad? Se usa en otros países como en Europa. Ese es el concepto. Ajá. IVA. Ahora bien, en la República Dominicana el ITEVIS comienza a aplicarse a partir del año 1983. El gobierno de Salvador Jorge Blanco, precisamente del mismo origen de quienes gobiernan. Entonces, se concibió como ITEVIS y no IVA, porque ITEVIS, recuérdate que quiere decir impuestos a la transferencia de bienes industrializados y de servicios. Es decir, específico, de bienes industrializados. Cuando tú pasas IVA, dice impuesto al valor agregado. Eso significa entonces que ya no es a los bienes procedentes de la industria nada más. Lo abarca y ahí es que está el quid del asunto. Porque al colocarte impuesto al valor agregado, te está incorporando aquellos bienes y servicios que no pagaban impuestos cero, y te van a pasar directo al 18. Como algunos productos alimenticios, que es una cosa impensable. Dania, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre de que ponerle un impuesto a las sillas de rueda para personas que tienen problemas de parálisis? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio ponerle impuesto a los servicios funerales? ¿A quién en su sano juicio se le ocurre colocarle impuesto al transporte de carga? Porque hay algo importante, y es que son un tipo de impuestos que son transferibles al consumidor. O sea, tú le colocas impuestos a esos servicios o a esos bienes, y los empresarios, los que dan esos servicios, te lo van a transferir. Claro. Para eso no hay, como digo yo, para eso no hay que saber logaritmo. ¿Eso es matemático? Para eso no hay que saber logaritmo, para darse cuenta que son impuestos transferibles con facilidad al consumidor. Entonces, por eso es que yo digo que si las reformas fueron pensadas con los pies, entonces todas esas cosas conducen a una situación de incertidumbre, conducen a una alerta, y ya por los comunicados que tú has visto de los sectores empresariales en sus diferentes áreas, tú dices, aquí hay una situación que el gobierno no se dio cuenta, y es que esas entidades empresariales estarían repensando plantearse una expansión o hacer nuevas inversiones.
y pueden plantearse sacar su dinero fuera De del aquí. país, porque hay un cierto riesgo. Por ejemplo, la zona franca son empresas que todo el mundo sabe que se llaman empresas de maletas, porque pueden recoger e irse de una vez. Así es. Y le dan opciones, países, ¿verdad? Porque el modelo de zona franca a escala regional, ese modelo de zona franca requiere una serie de facilidades. Y si tú no se la concedes en un lugar, ellos la van a buscar a donde la conceden. Y México, en Nicaragua, Centroamérica, le dan todas las facilidades. Y son competidores de nosotros. ¿Tú crees que podrían emigrar Claro, muchas de las compañías claro. de zona franca? Esos conglomerados empresariales no son muy dados a entrar al debate, sino que actúan. Porque vienen por espacios, ¿verdad? Espacios para operar que lo pueden lograr con facilidad en otra nación. Y no esa incertidumbre que le genera todas esas cargas. Entonces estaríamos frente a una reforma tributaria, porque es tributaria, agresiva y hasta cierto punto abusiva, porque es imponer. Entonces se puede alegar que el gobierno tiene mayoría en el Congreso, y es cierto. Y podría pasar eso sin podría sin pen- imponer, sin- pero una cosa es la mayoría numérica en el Congreso y otra cosa es la mayoría moral en la sociedad. Y cuando te hablo de mayoría moral, solamente tiene que ver los videos de las vistas públicas que se han celebrado, las expresiones de los diferentes sectores. Y no son gente que fueron allí por hacer un espectáculo, fueron a hablar con el corazón, con el sentimiento de la población. Y todos nosotros nos hemos sentido expresados con la gente que allí fue y dijo su verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos entonces presenciando? Que los legisladores oficialistas no están representando a los electores, ni están representando a las comunidades que lo eligió, sino son sellos gomígrafos. Y a uno le da pena incluso ver hasta legisladores, porque ellos pasaron, impusieron una reforma constitucional, y muchos legisladores vanagloriándose de que por primera vez un presidente se desprende y dice que no va a aspirar a que le pongan ahí, pero es que la Constitución lo dice. Lo dice. Y tú dices, bueno, pero venga acá, señor legislador o señora legisladora, usted no vio que en la Constitución que usted modificó, eso ya estaba escrito. ¿Entiende? Entonces, todas esas cosas, uno lo que le lleva a la reflexión es quiénes están en el Congreso. ¿Quiénes están en el Congreso y para qué están? Porque ellos tienen familia, ellos van a sufrir todas esas cargas impositivas. Y además de eso, te justifican la orientación de esos recursos, como por ejemplo decir, bueno, mira, dentro de los recursos que vamos a recaudar, está un tren de carga de Santo Domingo a San Cristóbal. Y tú dices, me parece bonito. ¿Y a dónde está el estudio de factibilidad? Entonces no te lo muestran. Y la vida tú no la puedes improvisar, y más cuando se trata de cuestiones de Estado, porque es una cuestión de Estado. Entonces las cosas de Estado no son cuestiones personales. Y son situaciones hacia futuro. Porque de las leyes es que un país puede funcionar, de su constitución, de respeto a esas leyes, a esa constitución y sobre todo a la ciudadanía. Sí. Eso es lo que yo veo. En todas estas reformas y propuestas de más impuestos subyace el temor a un proceso inflacionario que no podamos controlar. ¿Cómo tú ves esa posibilidad? Bueno, eso fue lo que te dije, que es una contradicción en el sentido de que el Banco Central ha hecho un esfuerzo, que eso hay que reconocerlo, ha hecho un esfuerzo en mantener la estabilidad de precios y le rompe ese esquema al Banco Central. Y yo te digo que si no fuera
por la política monetaria, hace rato que esto fuera un desorden. El esfuerzo, aunque a uno no le guste alguna cosa, el esfuerzo que se ha hecho desde allí para controlar la inflación ha sido muy fuerte. Incluso compromete en términos futuros, compromete al Banco Central en algunas cosas, por el esfuerzo, por ayudar a la acción del gobierno que se ha hecho desde allá. Entonces, todas esas cosas te trastornan el sistema de precios del país en fracciones de segundo. Incluso tan solo con los anuncios ya hay servicios, hay bienes que han aumentado pronosticando que viene una reforma y ya la gente está llorando. La gente está adelantado ya sí, los aumentos de precios. Pero además, Dania, tú como periodista has tenido que tocar en múltiples ocasiones el tema de reforma fiscal, la parte tributaria, que ha sido con mucha frecuencia, y entonces por vez primera, a mí ya desde el punto de vista, digamos, como profesional de la economía, como estudiante, hacer trabajo de investigaciones, y esta es la propuesta de reforma fiscal o tributaria que más rechazo de manera generalizada ha concitado en toda la población. Creo que salvo los eventos donde los deportistas dominicanos salen airosos, que unifica todo el país, salvo de eso, es el único evento que uno ve que el país completo está unificado alrededor de un hecho, de una potencialidad de promover una reforma. ¿Así lo sientes? Así se ve. Así se ve. Y tú lo ves, las expresiones de la gente. Si ellos no quieren escuchar eso, son su problema, pero es una realidad. Hay una sentencia muy importante: la voz del pueblo es la voz de Dios. Exactamente. Entonces, todos los gobernantes tienen que oír la voz del pueblo. El que no oye, el que no escucha, el que no le pone atención al sentir de la población, termina fracasando. La historia está ahí. Así. Bien, pues vamos a hacer una pausa y retornamos con Dari y Javier. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el economista Dari Javier, a quien yo quiero consultarle sobre el tema que ha sido la posible eliminación de la ley de cine. Ha estado provocando muchas protestas, como otros sectores se han manifestado, y queremos compartir con ustedes la participación de manifestantes frente al Congreso Nacional protestando por la posible eliminación de la ley de cine. Vamos a ver este video antes de que Dari pueda respondernos lo que puede pasar con la industria del cine en República Dominicana. Vamos a verlo. Hola, yo soy Darlene Marte y la ley de cine significa para mí, al ser estudiante, oportunidad. Acabo de graduarme hace como 5 meses y desde chiquita siempre he tenido el sueño de dirigir películas y estar en eso. Realmente me sentí muy triste al ver la reacción del gobierno ante una industria que es tan limpia, se sacrifica tanto por tener una buena imagen. Hola, mi nombre es Samuel Morillo, egresado hace un poco días de la carrera de cine. Y el cine siempre ha sido lo que yo quería hacer en este país. Y ahora sin ley es imposible para nosotros el llevar a cabo nuestro rodaje, nuestro mundo, por así decirlo. Actualmente como profesional, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me afecta mucho porque tengo alrededor de 2 años trabajando en esta industria y no hay trabajo para los grandes, imagínate para los técnicos más pequeños. No hay cine, escena 1, plano 1, toma 1. Sin ley no hay cine, decían las personas que están allegadas a esta industria que se ha expandido muchísimo en los últimos años. Yo quisiera que Daris nos dijera cuál va a ser el impacto de esta reforma para el cine si se elimina la ley que lo protege. Bueno,
muy lamentable porque varias universidades de este país aperturaron la carrera de cine, y lo dijo una joven que es una joven actriz, ¿verdad?, que se está desarrollando. Así otro es. joven que dijo que estudia cine en la UAS. Entonces eso desestimula a estos talentos, a estos profesionales de la cinematografía, y tiene un efecto multiplicador muy negativo, porque de ahí también se desarrollan los camarógrafos, Así se forman mucho mejor, porque no todos tienen que ser médicos, no todos tenemos que ser economistas, no todos tienen que ser periodistas, sino que cada cual desarrolla su talento en el área donde se siente identificado. Así es. Entonces, ese golpe tan frontal al cine, dije porque tal o cual actor se ganó tanto dinero, porque el Estado dejó de percibir ingresos, es que no es un problema de verlo desde el punto de vista monetario, de dinero. No, hay algo más, porque a través del cine se difunde la República Dominicana y se desarrollan talentos. ¿Qué sabemos si al trastocar estos incentivos se está trastocando la posibilidad de que hayan dominicanos que vayan a Hollywood como actriz o actores? Entonces, es eso en lo que hay que pensar, el efecto multiplicador que tiene de manera negativa en este proceso de reforma. Por eso es que yo vuelvo, insisto, que es una reforma que se pensó con los pies, no se tuvo la visión. Ahora, si fuera... Iván Reynoso lo entrevisté en otro canal, él fue presidente de Adocine, Sí. y me dice que el cine está paralizado totalmente porque los inversionistas ya se Sí. fueron. Entonces es algo que contradice. Viene Vin Diesel, Ah, viene sí. acá, y el gobierno abraza a Vin Diesel y lo promueve. Entonces la base por la cual Vin Diesel puede venir aquí o puede invertir en el cine dominicano, entonces le están hundiendo. Uno como que no entiende eso. Entonces, desde el gobierno es peor, porque ellos tienen argumento por el cual, o mejor dicho, mal argumentan por el cual ellos están eliminando los incentivos del cine dominicano. De manera que estamos asistiendo, Dania, a un escenario donde se quiere derrumbar todo. Te afectan la educación, te afectan la inversión, te afectan el sector financiero, te afectan el cine, un sector en desarrollo, te afectan una parte del turismo, y tú dices, bueno, ¿y qué es lo que quieren? Pero encima de todo ello viene la pregunta obligada, y es esa necesidad de dinero, esa necesidad para cubrir ese hoyo financiero del Estado, ¿dónde se originó? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo se originó? ¿Dónde se originó? Y lo peor del caso, para ellos responder esa pregunta, es que ellos no llegaron hace 2 meses al poder, hacen 4 años. Entonces eso tiene su origen ahí, y básicamente en lo que fue esta última campaña electoral. El despilfarro de recursos que ocurrió es el origen básico de esto. No es que viene arrastrando, no, porque esto es una cuestión de Estado, es donde se acelera, y lo que hizo fue acelerarse en este proceso electoral. Ustedes veían por todas partes regalando a gente que no querían nevera ni electrodomésticos. Mira, te trajimos esto, con el objetivo de lograr una votación. Ellos mismos anunciaron que cada senador le dieron, o candidato a senador, le dieron más de 593 millones de pesos. Entonces tú dices, ¿y eso es lo que cuesta un senador acá para ir a levantar las manos? Para ir a imponer leyes. No, pero así no. La sociedad así no avanza. La sociedad lo que hace es retroceder.
Entonces, cuando tú eres presidente de la República, cuando tú eres ministro, director o cualquier función que tú tengas, lo importante ya no es que tú dirijas, es cómo será o cómo serán las cosas después que tú no estés. Porque todo tiene su plazo, ¿verdad? Todo eso tiene su plazo y te va a salir mañana o el día que le toque salir. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver. ¿Qué tú hiciste que ha contribuido al crecimiento y desarrollo del país o de las instituciones? Que tú vas a eliminar, va a fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, cuando hacen dos funciones distintas. Entonces, también tú estás trastocando la ciencia y la tecnología. Y encima de estar trastocándolo, estamos hablando de dos instituciones que hacen dos cosas. Y tú dices, si les fusiono, yo me voy a ahorrar eso. Entonces, en el presupuesto del 2026, ¿qué otra cosa tú vas a fusionar? El Palacio Nacional con el Congreso. Porque van a seguir fusionando. Eso no va a resolver ningún problema. Señores del gobierno, señores legisladores, fusionar, suprimir instituciones, eso no va a resolver el problema. Entonces, no se vayan por la vía fácil, que a los 6 meses, a los 3 meses van a quedar al desnudo. No es verdad. No es verdad que instituciones, fusionar instituciones, resuelven el problema fiscal que hay. No lo resuelven. Entonces, cuando venga el presupuesto del 2026, ¿qué otra cosa van a fusionar? El acuario con la casa. Entonces, Dania, es un problema de visión, de cómo tú interpretas la evolución de la sociedad. ¿Me entiendes? Así es. Bien, pues o sea, ¿qué modelo de sociedad así es. Hacia el futuro tiene el gobierno en la cabeza? ¿Cuál debe ser el modelo para este momento entonces? ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ser primero, si tú vas a suprimir una institución, porque hay algo. Hay instituciones que pueden suprimirse, por ejemplo, Montepiedad y cumplió su rol para el cual fue hecho. Tú dices, sí, es verdad, pero tú suprimir el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que tú dices que eso no sirve, porque cuando tú eliminas y fusiones porque no sirve, porque no funciona. Entonces, ¿cuál es el modelo de sociedad que quiere dejar este gobierno a la presente y futuras generaciones del país? Eso es lo que ellos tienen que preguntar. Así es. Bien, pues vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado. No se vayan. Estamos acompañados en el día de hoy por el economista Daris Javier, a quien yo quiero preguntarle ahora sobre el costo político de la reforma fiscal. ¿Cuál va a ser para este gobierno? Daniel, la experiencia local e internacional ponen en evidencia que hay un costo político muy elevado cuando se introduce una reforma fiscal. El problema de la República Dominicana es que nuestro país depende en más de un 92% de impuestos. O sea, los ingresos públicos dependen mayormente de impuestos, apenas un 4% dependen los ingresos del Estado de otras actividades, dependen también de los préstamos internacionales. Entonces, ahí te dicen, en la propuesta te dicen, bueno, nosotros somos de los países que menos recaudamos, somos de los países que tenemos una presión tributaria más baja, pero ¿cómo tú puedes comparar un país donde los impuestos son los que nutren en más de un 92% la finanza pública, con un país donde apenas el 52% o el 47% de los ingresos públicos son de impuestos y los otros son de actividades que no son impuestos, ¿verdad? Entonces tú no puedes comparar, tú comparas cosas iguales, no cosas desiguales. Así que vamos a hacer esta reforma porque nosotros somos de los países que menos recaudan. No, es que este país apenas tiene un 4%
de ingresos públicos que dependen, que no son de ingresos tributarios. Entonces tú no puedes comparar eso con países que tienen hasta un 52% de ingresos no tributarios, como el caso de México. Entonces, de ese punto de vista, yo pensé que el gobierno, al introducir una reforma que ellos le llaman fiscal, y tienen el valor de ponerle modernización, ley de modernización fiscal. Yo no sabía que colocar más impuestos, que castigar a los que menos tienen y a la clase media, eso es una modernización. Descubrimos eso, ese es uno de los grandes aportes que van a salir de esta discusión. Entonces, el otro elemento importante es justificar, o sea, justificarla. Mira, nosotros estamos eliminando dos entidades y no estamos sacrificando. No, el Estado no se está sacrificando. El sacrificio es una cosa obligada. Los que menos tienen son los que se están sacrificando, o ustedes lo quieren poner a sacrificarse. Entonces, todos esos elementos obligan, sugieren, plantean y ponen sobre el tapete que el gobierno está obligado a sentarse, a escuchar, porque ciertamente el gobierno, como te dije ahorita, tiene mayoría congresional, pero no tiene mayoría moral para poder imponerle una reforma a eso. ¿A qué puede conducir eso? Bueno, a una informalidad de la economía, al deterioro de sectores. Ya tú diste el dato de que el subsector de cine se ve prácticamente... Sí, está paralizado en este momento. Pero así vienen otras áreas. La inversión extranjera que tú tanto pregonas, sabes que te va a estremecer, porque hay una parte que toca la ley 1695, te le está tocando. Tú estás desincentivando áreas, tú estás desmontando incentivos. Entonces, todas esas cosas en una economía tan sensible como la nuestra, hay que repensarla, hay que escuchar a los sectores. Sí, las reformas se pueden hacer, lo que no se puede hacer es tirarse a lo que menos pueden, a imponerse. Piensen eso, cuando lo piensen se van a dar cuenta, para que después no se den cuenta cuando cometan el error, como se hizo en el 2003 con el rescate bancario, que después dijeron, sí lo sabíamos. Ajá, no, pero así no, porque si vamos a hacer experimentos, y yo creo que estas propuestas son experimentos, entonces después las consecuencias son peores. Hoy en día, 21 años después de la crisis bancaria del 2003, los propios actores que estaban en el medio, entonces lamentan la forma en que lo hicieron. Pero ya el daño está hecho. Están vigentes el déficit cuasi fiscal, por el cual se plantea también en esa reforma transferir fondos al Banco Central. Eso te indica que están vigentes los efectos de ello. Entonces le vamos a meter 20 años más o 21 años más al país de consecuencias negativas. Entonces no estamos pensando en un país que puede crecer de manera sostenible y desarrollarse. Eso daña a la conclusión que uno puede arribar con todas estas propuestas tan desproporcionadas que se ha hecho. La parte final del programa se lo quiero dedicar a la sugerencia que tú puedes hacerle al presidente de la República, a los congresistas que tienen en sus manos la definición de esta reforma fiscal. ¿Cuáles sugerencias tú harías? Prudencia y sensatez. Eso implica retirar el proyecto del Congreso, porque ellos no tienen una pistola en la cabeza para retirar del Congreso. Retirar la propuesta de reforma del Congreso. Ajá. Y decir, mira, cualquiera se puede equivocar, y actuar a tiempo es de sabios. Entonces no le hagamos el juego a la torpeza y seguir insistiendo. Entonces retirar el proyecto, verlo detenidamente, ¿verdad? Ver detenidamente eso, y si el gobierno tiene que aplazarlo
que lo aplace. No hay prisa. El país no se va a derrumbar porque paren una reforma. Escuchen a los sectores que están afectados. Los sectores que están afectados se están manifestando. Como pasó con esta protesta de la ley de cine. Todo el mundo está presentando la situación negativa que puede ocurrir. Dania, hay gente que decidieron no trabajar, no tener empleo fijo en una institución y, por ejemplo, tienen 2 o 3 apartamentos y viven de eso. Cuando ellos se vean afectados con eso, ¿qué van a optar? ¿Venderlo? Si es que aparece el comprador. Si es que aparece, porque también el comprador va a perder afectado. Capacidad de compra. No llevemos tanta incertidumbre al país, que demasiado problema dejó la pandemia. Demasiado problema todavía heredamos de la crisis bancaria del 2003. No dejen que el país se le derrumbe en la mano, que se pierda el control. La gente, cuando ven que sus intereses particulares están afectados, reaccionan. Y ahí viene aquel principio de la física. Toda acción crea una reacción. La gente reacciona. Y reacciona más cuando se trata de su deterioro, del patrimonio, de sus ingresos, de su cartera. Ahí es que la gente siente más la economía que otra cosa. Entonces, esa capacidad, porque el presidente invirtió millones y millones de dinero dominicano construyendo una imagen publicitaria que le costó a los contribuyentes, a nosotros, nos costó. Y él, esa construcción de que era una persona que escuchara, pónganlo en práctica ahora. Fíjate el problema del marketing. El marketing te construye una imagen falsa. Hoy en día tiene que desnudarse, ¿verdad? De esa imagen de que escucha, de que los chelitos rinden. Entonces ya la publicidad no puede hacer más nada. Llegó hasta su límite, entonces ahora viene la realidad a expresarse de manera contundente. Ya no hay escucha, ya los chelitos no rinden. Entonces, mire, ponga la genialidad a funcionar, porque de verdad que la situación se ha tornado difícil. La población se ha unificado en contra de una reforma brutal, abusiva y agresiva. Bien, pues con esta reflexión final vamos a despedir esta participación del economista Dari Javier aquí en nuestro programa Teleopina. Ojalá que sus palabras lleguen a los oídos que deben ser tomados en cuenta en este momento. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.